Y es que hay algo llamado garments. Esos son los calzoncillos que los mormones utilizan, ¿cierto? Sin saberlo, nuestra teoría fue cierta, porque si esta escalera conduce a algún lado, es ahí. Otra puerta secreta. Sospechoso. Se le rinde culto principalmente porque Santa Marta es la que les va a hacer que estas misiones, un poco dedicadas tal vez al malandreo, hubo un tiempo donde registraron los bautismos de toda Colombia. Es algo bastante creepy pensar que tienen información de, digamos que todas nuestras generaciones pasadas, ¿no? Colombia deja de ser un país católico para convertirse en un nuevo país laico. Por eso el día de hoy vamos a conocer 5 iglesias curiosas aquí en la capital, que resaltan por ser únicas y por tener una historia demasiado diferente. Como siempre, ya saben, yo soy Tomás Pérez y esto es Sin Rol Específico. Comencemos. Muchachos, ¿cómo están? Espero estén excelentemente. Sean bienvenidos a un nuevo video. Muchachos, en esta ocasión, como lo pudieron ver en adelantos, en títulos, en imágenes, en todo, estaremos buscando 5 iglesias que tienen como características únicas, que tienen curiosidades, sea en su infraestructura, sea en su historia o sea en su representación, ¿no? Así que bueno, sencillamente serán 5. Obviamente esto daría para hacer una serie, sin embargo ustedes son los que deciden. Estaremos acompañados del señor J. Mario. Acá el mismísimo Juanma Específico Sin Límites Andariego Comunica del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo es esta misión? ¿Sí cree que podemos dar con 5 iglesias curiosas aquí? Sí señor, hay una gran diversidad de creencias en este país. Y eso es lo que vamos a ver. Así que sin más preámbulo, empecemos con este listado. Ya nos vemos. Hey, quiero pedir disculpas públicas por en un video decir que este personaje era mexicano, claramente es suizo. Hasta luego. Hemos llegado ya a nuestra primera iglesia, muchachos, la primera ubicación, y esta en lo personal es una de las que más intriga me da. Estamos hablando del único templo mormón que hay aquí en Bogotá. A decir verdad, solo hay 2 en Colombia. Uno está ubicado en Barranquilla y otro aquí. Puntualmente esta religión no es religión mormona, ¿no? La religión completa se llama así: Iglesia de Jesucristo o Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Esta en Bogotá queda más exactamente en la calle 127 con carrera 46, y muchos de nosotros la hemos visto, y lo que más la caracteriza es ese ángel con una trompeta que está en toda su cima. Esta iglesia va a ser posiblemente de la que más hablemos, no solo físicamente llama la atención, sino que en realidad ya con Juanma estuvimos hablando de esta iglesia y de esta religión y nos llamó mucho la atención, así que vamos a tratar de explicarles lo que aprendimos entrando, porque no sé cómo lo logramos, pero pudimos entrar a la casa del Señor, literalmente, así se llama. Así que resumamos de lo que aprendimos de los mormones y de su misma iglesia y de lo que representa principalmente. Así que empecemos. La verdad, el único acercamiento que yo había tenido a la religión mormona, que ya nos explicaron que así no es el término adecuado para nombrarlos, fue en una caricatura en South Park, donde obviamente los caricaturizaron un poco, y venir acá y conocer de cerca lo que es realmente la religión. Pues afirma que sí son así. Aparte de que la iglesia queda en una zona muy principal, lo que llama en realidad la atención de esta iglesia, empezando es su magnífica infraestructura, ¿no? Como pueden ver, esta infraestructura es bastante exótica, excéntrica, como le quieran llamar, construida en mármol, de lo que ya sabemos. La construcción data de 1995 y su construcción duró aproximadamente 5 años. Otra cosa llamativa ahí es, miren, estamos al lado de un parquecito, miren el pasto de acá. Ah, sí, se logra ver la diferencia de pastos, ¿no? Esto parece un vecindario perfecto de los Estados Unidos. La inversión en la construcción de este templo está aproximadamente en $18 millones. En realidad algo poco visto para las iglesias que se suelen ver en los barrios bogotanos, ¿no? Fuera de los $18 millones, ¿cuánto vale su manutención? Porque no solo estamos hablando que es un templo, sino que allí hay un hotel y abajo hay una tienda de suministros. Por ende, la arquitectura se extiende más allá. Más exactamente, ese ángel se llama el ángel Moroni o el ángel de Moroni. El ángel Moroni tiene una explicación lógica del por qué está ahí en la cima del templo. Primero debemos entender que la iglesia mormona tiene una creencia fiel en el regreso del Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, ellos creen fielmente que pronto, no se sabe cuándo, va a venir el Señor desde los cielos, y es ahí justo cuando el señor Moroni tiene la misión de con su trompeta
trompeta, pues avisar cuando el Señor esté viniendo con todos sus ángeles a retomar el poder en la tierra, es decir, a dar un nuevo orden, un nuevo renacimiento de lo que es la civilización o el humano. Lo que más me llamó la atención es su perspectiva con respecto a la vida. Principalmente dividen en tres, ¿no? Antes de la vida, en la vida, ¿cierto? En la tierra, y posteriormente la muerte, ¿no? La figura de la familia es como que muy principal, es decir, cuando ellos se casan no solo aquí en la tierra, sino para durar eternamente. No es como tal vez en el catolicismo, ¿no? Hasta que la muerte los separe, sino que es más fuerte que eso y ni la muerte los va a separar. Me hizo recordar una canción que se llama Eternamente, el freestalero asesino. Se las recomiendo, es muy linda. Habla del amor sin importar la vida o la muerte. Es bien chévere. Yo había pasado muchas veces por acá en la noche y la iluminación hace que este lugar parezca un foco. Y esto, pues, por lo que nos contaron adentro, está hecho con un motivo de que sea como un faro. Es un símbolo de un faro en medio de la oscuridad. Y yo pensaba que este era el único templo mormón que había en Bogotá, pero no. Nos dijeron que habían muchas capillas alrededor de toda la ciudad, y para que esos feligreses que creen en la religión lleguen a este templo, tienen que cumplir como una depuración, una limpieza del alma, para que su alma, cuando esté en el estado más puro, cierto, su espíritu tenga la pureza necesaria para poder entrar al templo supremo, que es en este caso este que está aquí en todo el norte de Bogotá. Que para entrar al templo hay tres formas, o sea, hacen tres cosas principales: el matrimonio, el bautizo en vida y el bautizo en muerte. No somos mormones, somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Exactamente, o sea que es un apodo mal dicho, ¿sí? Sí, es como la gente típicamente nos dice, pero no es el nombre correcto de la Sí, igual iglesia. creo que no alguien diga como, bueno, tú eres practicante del Señor, no, Sí, sí, sí. mormón, sí. Sí, pues estamos tratando de quitar eso para que quede como tal el nombre de Jesucristo y no negarlo de cierta manera. Yo soy miembro hace como 11 años, 11, 12 años más o menos. Sí, nosotros creemos que es la iglesia verdadera, que todo el tema del evangelio fue restaurado y tratamos de vivirlo tal y como Jesucristo lo estableció. Tenemos capillas en los barrios donde las personas pueden asistir, donde tenemos nuestras reuniones, actividades y demás. Y el templo ya es un lugar sagrado para nosotros donde vinimos a hacer promesas con Dios. Existe como una especie de orden para que las personas puedan entrar, pero como tal las personas que son miembros de la iglesia pueden hacerlo. ¿Una persona que fume puede entrar aquí? No, tiene que guardar los mandamientos, tener una vida bien, digamos, tener un cierto nivel de dignidad para poder entrar. Nosotros tenemos mandamientos con el tema de la salud, con el tema de la castidad, con el tema de pues estar bien, sí, de vivir lo que dicen los mandamientos. Espiritualmente correcto para poder entrar. Sí. Cuando entramos con Juanma, principalmente vimos al señor de recepción con un traje muy, pero muy blanco, impoluto. Ni una sola mancha. Sin una sola mancha, utiliza Vanish. Esto obviamente tiene un fin, ¿no? Y es que al templo se entra con la máxima pureza y pues con la intención de que todos estén iguales, ¿no? En este caso, pues todos vestidos de blanco, todos bien limpios. Aparte de eso, está lo más curioso para mí, y es que hay algo llamado garments. Esos son los calzoncillos que los mormones utilizan, ¿cierto? Para entrar al templo más puros, más limpios, con la intención de que también todos estén iguales. El traje blanco que también vimos ahí en un momento me recuerda mucho a la película de Sí Señor, que tiene este personaje que están viendo, era igualito. Y los personajes que están adentro de la iglesia también están siempre así de blanco, muy blanco. Hay una vaina que hay que decir, es que nos encontramos con gente muy amable. Nosotros pensamos que iba a ser como muy, hey, no pueden pasar de acá, que ustedes no pertenecen. Sin embargo, como que fueron muy abiertos. Nos dijeron claramente no pueden pasar al templo porque para estar allá tienen que tener un grado dentro de la misma religión, pero pueden ver los espacios, pueden como conocerlos, y entramos a la recepción del templo. Más allá no pudimos pasar porque claramente no teníamos Mucha ni el pinta atuendo, de... ni las creencias para hacerlo. Tiene una estrella de 7 puntas y particularmente esta punta tiene como dorado. Juanma tiene una teoría de que eso es oro. Puede ser oro real, pero golfi. No sé. Pero sí, como pueden ver, todo es demasiado increíblemente elegante, todo es muy, muy bonito. Sí, esto pareciera ser una puerta secreta, pero no. Tenemos que decir las palabras mágicas. Mishka, Muska. Creemos con Juanma que, primero que todo está peligrosamente muy callado. Sí, Nos muy preocupa tranquilo. tanto silencio y tanta tranquilidad. Sin embargo, entendemos. Allá atrás hay unos conjuntos que creemos también que es como de la gente que está en el culto. Probablemente sea lo más seguro. Uy, huele como cuando uno va a Girardot a vacacionar. Sí, yo ahorita mismo me siento en una zona muy play de Girardot. Sin saberlo, nuestra teoría fue cierta, porque si esta escalera conduce a algún lado, es ahí. Otra puerta secreta. Sospechoso. Es que también esto es muy de
desconocido para nosotros. Sabemos lo mismo que ustedes están viendo, entonces no sabemos qué sea, qué represente tampoco. Bueno, pues tengo entendido que para entrar aquí normalmente uno debe pertenecer a la religión, ¿cierto? Sin embargo, yo escuché y averigué información acerca de los garments. ¿Nosotros podríamos comprar unos o para comprar unos de esos también tenemos que...? Ya debes haber tomado la ordenanza en el templo. Esta ropa tiene un significado que es recordar los convenios que hemos hecho en el templo. En el templo uno hace convenios de ser, por ejemplo, testigo de Jesucristo, ¿sí? De predicar el evangelio, de seguir su ejemplo. Y esta ropa es un recordatorio constante de ese convenio que hacemos con nuestro Padre Celestial. Ese es el significado que tiene para nosotros. Es simplemente una ropa interior. ¿Tú tienes que utilizar esto siempre? Sí, claro. Para Es un recordatorio constante de esos convenios que tú haces. Ese traje blanco también es alguna representación. Es que en el blanco cuando entramos todos vestimos de blanco porque simboliza la luz que nosotros reflejamos o que debemos estar reflejando, o el templo refleja también. Nuestro cuerpo es un templo. Todos son simbolismos de la enseñanza de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo. Entonces la idea de vestir todos de blanco también es un simbolismo de la igualdad, de que frente a nuestro Padre Celestial todos somos iguales. Dato muy importante que hay acerca de las iglesias de los mormones, de los templos más exactamente, y es que todos los templos que ustedes vean usualmente van a ser diferentes. Esto tiene una explicación. Bueno, a decir verdad, esta religión es demasiado nueva, ¿no? Data del 1800 más o menos. Nació con la fiel creencia de que Jesucristo no solo estuvo en Jerusalén, no solo estuvo por esos lados del mundo, sino que también vino aquí, no él mismo, sino que por medio de sus sacerdotes. Esos sacerdotes como que expandieron la palabra del Señor por todo el mundo. Es por eso mismo que los mormones quieren representar en cada una de sus fachadas de las iglesias la característica inicial de cada país de origen, ¿no? De cada país que esté compartiendo esta religión. En nuestro caso colombiano, muchachos, se conservaron dos cosas principales, ¿no? Una de ellas es la luna, que como nuestras creencias aborígenes creían tanto en la luna, en los cortes de pelos, en las fases de la luna, quisieron ponerla en la fachada, y aquí es por eso que se ven etapas de la luna. Ya les habíamos dicho que ellos hablan de 3 etapas de vida. Cada uno tiene un símbolo para los mormones. Entonces el antes de la muerte es simbolizado por las estrellas, porque están muy lejos. La vida en la tierra es simbolizada por la luna, porque es lo que está más cerca, es como nuestro punto de referencia acá en la tierra. Y la tercera es simbolizado por el sol, porque quiere decir la luminosidad y lo más alto, o sea, el pos de la muerte, lo celestial. La creencia de ellos dice que en esos 3 días que Jesús estuvo muerto, él fue al mundo de los espíritus a dar su palabra. Por ende, internamente hacen algo llamado el bautismo de los muertos, que es pedir por esos muertos que andan en pena en el infierno o en eso que llamamos como el limbo. Aquí investigan lo que es la genealogía, que es el estudio genético de las personas. Nos mostraron unos computadores donde a través de una plataforma llamada como familysearch.com / el nombre de la iglesia, las personas pueden investigar por los escritos de bautismo históricos que ellos han recopilado, sus antepasados. Y no solo de bautismos mormones, sino de bautismos en general. Incluso nos contaron que hubo un tiempo donde registraron los bautismos de toda Colombia. Es algo bastante creepy pensar que tienen información de, digamos, que todas nuestras generaciones pasadas, ¿no? Según lo que cuentan y según lo que logramos ver, ¿no? Porque sí tienen ahí una cámara con computadoras y todo. En parte porque también hacen estos bautismos después de la muerte, por una razón principal. Ellos no conciben como, digamos, yo perteneciendo a esta religión, sé que me voy a ir al cielo, al reino de los cielos o al buen orden, y mi familia como no pertenecía, nunca lo va a hacer. Si tú tienes un familiar que ya falleció y tú quieres que vaya al reino de los cielos, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Buscar en el árbol genealógico, identificarlo y pues ya ir aquí al templo para hacer el bautismo después de la muerte, con el fin de que tu ser amado, tu ser querido, tu familia pueda ingresar al reino del Señor Jesucristo. Entonces, a grosso modo y muy resumidamente, con probablemente fallos, esta fue la explicación de dónde sale esta religión y de por qué tenemos ese gran edificio aquí en nuestra ciudad, Bogotá. Segunda iglesia, segunda ubicación, y es que bueno, desde ahí les aclaro, esto en realidad no es una iglesia, esto es una sinagoga. Que para los que no saben judío... Que para los que no saben, en realidad una sinagoga es el lugar de culto para la gente que profesa el judaísmo. Estamos exactamente en la carrera séptima A con 94 y bueno, esto que vemos atrás estamos grabándolo pues con posibilidades de que nos llamen a la policía según, porque es una zona diplomática. Ok, ya salió alguien, sí. Sí, pero siga hablando, pero ¿qué nos va a decir? Bueno, aprovecho para decirles que se pueden suscribir al canal porque usualmente pueden pasar todo tipo de cosas. Lo que sean, tienen sus argumentos, pero yo tengo mis cuestiones, claro. Se ha hablado con respeto y con decencia. No me hagan videos, por favor, porque me van a poner esa obligación de enviarle el
la policía y le aseguro, mi, que usted puede ser de CMI, tu papá puede ser Yami Ahmad, su papá puede ser Petro, lo que sea, pero la policía de la diplomacia de esta sinagoga les incauta el video. Usted puede decirle al señor, es que Petro es mi papá, le incautan el video porque se está metiendo con un coso internacional. Bueno, curiosamente, muchachos, esta no es la única iglesia o sinagoga aquí en Bogotá. Ustedes mismos pueden experimentar, nomás escriban como iglesia judía. Posiblemente la lista sea larga. Sin embargo, esta es una de las más conocidas. En lo personal, no sé si sea muy difícil la grabación. A nosotros sí nos ha costado. No sé, como que sí son bien recelosos con la infraestructura. Esta sinagoga empezó servicios desde 1972. Su arquitecto fue el señor Bruno Violi. Bueno, obviamente se sabe que si existen sinagogas, obviamente deben existir personas que vengan, ¿no? Deben existir judíos. Y es que los judíos están en Colombia desde hace muchos años y se puede resumir históricamente hacia los años de 1920, debido a la Primera Guerra Mundial. Obviamente hubo una ola de migración hacia estos pueblos latinoamericanos, entre ellos Colombia. Ya para 1930 los judíos ya poseían almacenes, microempresas, esto en el sentido de que se estaban ya estableciendo en la ciudad. Ya hacia 1940 se estaban dando las primeras sinagogas y los cementerios hebreos. Cabe resaltar que esto más que todo en el sur de la ciudad. Ya para 1950 surgen grandes empresas de judíos que daban empleo a cierta parte de la población. A la vez también ya se estaban dando los primeros judíos nacidos aquí en Colombia. En 1960 se impulsaban actividades culturales, todo esto a manos de los judíos. Para llegar a 1970, misma época que se construye la Adat Israel, que es el que estamos viendo aquí atrás, y es donde la comunidad judía tiene su mayor auge poblacional, ¿no? Es donde se reproduce exponencialmente, ¿no? Cabe destacar que para ese entonces Colombia tenía una constitución muy diferente a la que tenemos ahora. Es decir, Colombia no era un estado social de derecho, sino que era un estado de derecho. Por ende, el estado laico no existía todavía y había persecución no solo política, sino religiosa. Entonces podrán imaginar lo difícil que era ser un judío, no solo en el resto del mundo, sino aquí también. Oiga, yo quiero acá meter la cucharada, muchachos, y quiero recalcar, o bueno, quiero como botarles el dato que los judíos son como muy conocidos porque son muy buenos empresarios, ¿no? Entonces digamos que ellos han llegado a diferentes partes de Latinoamérica y crean empresas, crean fábricas, empiezan a crear comercio, como que tienen una vaina ahí de que se ayudan mucho entre ellos. Entonces digamos que un judío le da más trabajo a los judíos, le compra los insumos y la materia prima a otros judíos, y asimismo ellos te van ayudando mucho a crecer como en los diferentes países. Se van a dar cuenta de pronto más adelante que hay empresas muy grandes que las fundó un judío. Bueno, y hemos llegado a la tercera ubicación del día de hoy, nuestra tercera iglesia. Les estoy hablando más concretamente de la iglesia de Santa Marta o parroquia de Santa Marta. Es esta iglesia que están viendo atrás mío. Más exactamente está ubicado en la carrera 21 con 5141 en Teusaquillo, Bogotá. Y bueno, se preguntarán qué es lo que hay en particular de esta iglesia, por qué está en este listado del día de hoy. Para saber por qué está en este listado, primero tenemos que entender de quién se trata Santa Marta, ¿no? De quién se trata esta santa, por qué se le rinde culto, ¿no? Y es que la Santa Marta se conoce por ser la patrona de lo imposible, ¿no? Por lograr que las cosas imposibles sucedan. En particular esta iglesia, muchachos, así suena perturbador un poco, como dice Luisito el Pillo, esta iglesia es muy conocida entre la gente que se dedica al hurto, ¿no? Al hurto organizado, a cometer fechorías, a cometer delitos, crímenes. Se le rinde culto principalmente porque Santa Marta es la que les va a hacer que estas misiones un poco dedicadas tal vez al malandreo se hagan realidad. Claramente en la investigación que has encontrado, Juanma. Encontré este vidrio roto que refleja claramente. Ahí está el ladrón, ¿se están viendo? Ahí está. ¿Había escuchado algo, Sala? La verdad no sabía que esta iglesia la utilizaban como para eso. Bueno, había gente que utilizaba esta iglesia como para otros fines. Lo que sí se me hace súper curioso es que ahí en la entrada, en toda la entrada, hay un cuadro de una virgen. Me imagino que será la Santa Marta, ¿no? La característica de Santa Marta es tener aquí al dragón. Ya fue la que defendió al pueblo del dragón. Ya terminó al dragón del pueblo, pero tocaría. ¿De qué pueblo se ¿Será el dragón? ¿El dragón blanco de ojos azules o el dragón rojo que de ojos sale? negros? Porque podría ser el de Dragon City, el de agua. El de Namekusei. O sea que realmente lo que tenemos que hacer acá es buscar las esferas del dragón. Bueno, muchachos, pasa algo característico con esta iglesia. En realidad, todo lo que se conoce que aquí vienen, digamos que ladrones a encomendarse, es dicho voz a voz. Ustedes no van a encontrar artículos como que certifiquen esto. Y bueno, ¿por qué? Bíblicamente
básicamente la Virgen de Santa Marta en realidad es la patrona de las amas de casa, de las hoteleras, como del servicio hogareño. Nunca bíblicamente se dio como que sirviera para las causas imposibles. En realidad para las causas imposibles bíblicamente son otros santos, ¿no? Como Santa Rita, San Judas Tadeo, hay otros santos, ¿no? Sin embargo, sí se conocen muchos casos, se habla voz a voz de que, bueno, quieres hurtar algo que está, digamos que difícil, ahí está la Santa Marta. Curioso, claramente, aquí tenemos la iglesia. Ojalá a ninguno de ustedes les interese venir aquí precisamente para encomendarse hacia eso, sino para otras cosas positivas. Por ahora, aquí tienen su tercera ubicación, la iglesia o parroquia de Santa Marta, ubicada en el norte de la ciudad. Sigamos con esta lista. No roben. Hemos llegado a la cuarta iglesia, llamada Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, voto nacional. Creo que muchos, la mayoría de bogotanos, hemos visto esta iglesia, principalmente por este motivo. Y es que está en todo el centro de Bogotá, ¿no? Ahí está la avenida Jiménez, la estación del Transmilenio, una cuadra más allá está San Victorino, mejor dicho, todo el comercio de la ciudad. Bueno, muchachos, y esta cuarta iglesia también es una iglesia católica, una iglesia que está desde 1942, en serio, épocas muy antiguas de Bogotá, pero esta puntualmente tiene una característica importante y curiosa. Resulta y pasa que la palabra en latín pax con X, ¿no? Traducida al español como paz, está escrita en este templo más de 200 veces. Sin embargo, con Juanma tuvimos la oportunidad de entrar y bueno, las cosas han cambiado un poco, ¿no? Sí, amigos, lastimosamente la iglesia está muy deteriorada por el tiempo y pues es lamentable porque pues la arquitectura que tiene esta iglesia en especial es patrimonio de Colombia. Tiene una historia muy particular que nos pudo contar el padre y pues que ustedes van a ver, ¿no? Primero que todo, ¿qué quiere decir voto? Voto nacional es una promesa especial hecha a Dios. Cuando en una guerra estúpida, la guerra de los 1000 días, enfrentados liberales y conservadores, en 3 añitos murió el 30% de la población. Los curitas de ese tiempo le dijeron al país: hombre, nos vamos a acabar estúpidamente, pidámosle al corazón de Jesús que nos dé la paz para el país y en promesa hagámosle un recuerdo, un santuario. Esa es la historia de este voto nacional. Por ejemplo, aquella es el canal de Panamá, el recuerdo del canal de Panamá, no del canal, sino de Panamá. Este es de Cartagena. Eran las regiones eclesiásticas que existían en ese momento. Cuando ustedes no habían nacido todavía, en el 91, hubo una constitución y en esa constitución se dijo: no, Colombia no es un país católico, es un país secular, es un país laico. En realidad la característica de esta iglesia de la palabra pax a mí me pareció muy curiosa. Sin embargo, con Juanma estuvimos echando el vistazo y solo pudimos encontrar aproximadamente 10, contando los que están, digamos, en esas rejillas que se alcanzan a ver, ¿no? Hay muchos así, allá arriba hay otro. Algo particular que vimos es la cúpula, que es una de las más bonitas que yo he visto, ¿no? Una cúpula de cristal que ilumina en la noche todo Bogotá. Junto con la historia hacen más increíble este lugar, en serio, más hermoso. Pues esto es una muestra de que Colombia, al ser un país católico casi por obligación, nuestra historia también la cuentan estos templos. Fueron muy importantes políticamente en una época y por ende es una parte de nuestra historia. Bueno, en este caso, esta curiosidad ya queda en manos de ustedes. Si quieren descubrir los más de 200, podría ser una tarea muy difícil. El que la logre también puede estar un poco desparchado, pero puede decir: yo una vez conté los más de 200 packs de la iglesia del voto nacional. Y todos sus amigos le van a decir: severo, pa. Gracias. Hemos llegado a la quinta y última ubicación, a la quinta y última iglesia. Estamos hablando de la iglesia del Divino Niño Jesús. Literalmente es la casa del Niño Jesús. Ahí dice que ya sabemos muy bien que el Niño Jesús es la representación de Jesús de Nazaret en sus épocas de menor, ¿no? Cuando era todo un menor de Suba. Bueno, del 20 de julio en este caso. Y es que bueno, ya para opinión y percepción personal, para mí esta es la iglesia más representativa de Bogotá. En serio, la iglesia del 20 de julio es como que en algún momento muchos hemos tenido que ir con nuestras familias, ya sea como por pasar, ya sea como para conocer. ¿Se acuerda la primera vez que vino a esta iglesia? Sí, hace años con mis
mis padres son muy devotos a esta iglesia y me impactó. Había tanta gente por acá, era una fecha especial religiosa que no pudimos entrar como tal a la iglesia. Y mis primeros recuerdos fue caminar por todos estos lugares donde venden figuras religiosas y ver a personas pidiendo plata. Es algo muy común acá. Y es que bueno, si bien es cierto que es una de las iglesias más representativas, en realidad todos los días su entorno está un poco contaminado. De hecho, a día de hoy todavía se ve gente pues en el parque o en la zona principal pidiendo limosna, o habitantes de calle propiamente sin hacer nada. Pero sí, es muy común que los domingos, los días de misa, se vean en las afueras, digamos que gente con problemas físicos, tal vez con enfermedades temporales, solicitando caridad. Nomás en su nombre ya quiere decir que es demasiado curioso, ¿no? Es un niño Jesús que es del 20 de julio. Un sacerdote italiano llegó acá, estaba buscando una imagen en una tienda de artículos llamado Vaticano y al parecer encontró una del niño Jesús, pero cargando una cruz. Y él dijo, no, me hace el favor, le retiran a esa imagen esa cruz porque es una carga muy pesada para un niño. Y lo hizo así. Es entonces cuando quedó la imagen icónica del niño Jesús cargando, extendiendo sus brazos y agradeciéndole a por no tener que cargar nada. El italiano se puso en la tarea de repartir estas estampillas del niño Jesús aquí en el barrio 20 de julio, ¿no? Hasta que literalmente las repartió todas y ninguna casa se quedó sin recibir la bendición del niño sin cruz. Mucha gente empezó a encomendarse al niño Jesús y se le empezaron a adjudicar muchos milagros. Y hoy en día es conocido por vivir en el 20 de julio. Esta misma fama de milagroso es la que hoy en día mantiene esta iglesia tan pero tan icónica de la ciudad y del país, ya que el niño milagroso se encarga de curar todo mal. Miren, pocas iglesias son las que cuentan con alta tecnología, ¿no? De hecho lo pudimos observar en la iglesia pasada, ¿no? Que están pasando por un momento difícil de mantenimiento de la iglesia. Esta, por lo visto, pues goza de buena infraestructura aún. De hecho, de tanta devoción, cabe decir que en realidad yo ya hice una promesa aquí con el divino niño Jesús. Mis padres son muy fieles y en alguna ocasión con un problema, lo que me sugirieron fue echarle un jaboncito al divino niño Jesús, ¿no? Cuando tú tienes un problema, simplemente escribes en un jaboncito tu nombre, ¿no? Tomás, Juan de Valvira, J. Mario, Aurelio Cheveroni. Puede ser cualquier nombre, ¿no? Entonces tú escribes tu nombre en tu jaboncito y lo echas ahí en una encomienda con mucha fe, ¿cierto? Con la promesa de que tú das algo a cambio para que, digamos, que se te cumpla ese milagro, esa promesa que estás realizando. Como dato curioso, fue cuando perdí el canal. Mis padres me sugirieron hacer esto y la realización de este video en parte fue inspiración de ese día, ¿no? De esa gran promesa que hicimos ese día familiarmente. Yo sé que de pronto este video puede ser muy polémico porque estamos hablando de la religión y hay opiniones buenas, hay opiniones negativas, hay quienes son creyentes y hay otros que pues creen que estos son organismos de control para tener ahí a las personas. Hay como una gran diversidad de opiniones, pero pues por encima de todo estamos en un país laico y qué chimba que haya una libertad de cultos y libertad de creencias. Eso bueno, desde que no afecten a nadie y no vulneren, como sé que sí hay algunos grupos que lo hacen. Así que no, sientas en la libertad de creer y de amar a un Dios. Sea que creas en Dios, sea que creas en la Virgen, en Zeus, en lo que quieras creer, al final todo está movido por la fe en algo. Tener la creencia de que algo superior te puede ayudar, te creó o te inspira. Hay algo mucho más fuerte que eso y es el respeto hacia el otro, ¿no? Aquel que quiera creer en que una hormiga mueve montañas lo va a creer y nadie le podrá decir lo contrario. Eso es lo bonito de hoy en día, vivir en este mundo por lo menos que se respeta más o menos la libertad de cultos, la libertad de expresión, y es por eso que nos permitimos hacer estos videos, ¿no? Ver que en Bogotá hay muchas religiones es algo que me encantó, que aprendí por supuesto y que espero ustedes lo hayan hecho también. Por ahora me despido de este listado de 5 iglesias curiosas, pueden haber muchas más y ustedes pueden comentar si quieren otra segunda parte, no solo de iglesias sino de cualquier cosa que se les ocurra. Como siempre muchachos, ya saben, yo soy Tomás Pérez, esto fue Sin Rol Específico, los despido desde la iglesia más icónica de Bogotá, la iglesia del 20 de julio. Nos vemos. Chao. Se suscriben por fin.